Hola, buenos días, bienvenidos a todos. Vamos con el vídeo que hacemos sobre la apertura de la semana, cómo están los mercados y qué esperamos de ellos a lo largo de la semana que empieza hoy día 8 de julio del 2019. Vamos, vamos al gráfico, ahí tenéis los datos por si alguien quiere seguir o quiere recibir de forma gratuita estos vídeos cada vez que los editamos. Simplemente colocar vuestro email y a partir de ese momento los iréis recibiendo. Vamos con el euro yen. Esto es un gráfico, vamos a analizar primero los gráficos de 4 horas y luego veremos pues los de una hora. El secreto o la idea de nuestro sistema es ir buscando las correcciones del primer impulso. Esperamos que haga un primer impulso el precio y a partir de ahí empezamos a tomar decisiones. Como veis, el euro yen muy importante, tenemos un primer impulso corto en en el inicio de la bajada. Ese primer impulso nos va a dar muchas pistas porque nos va a decir dónde está posiblemente el gráfico donde termina el segundo impulso en los entornos del FIBO 162 de ese gráfico, y también nos va a dar pistas donde suele terminar la tendencia, que no es otro lugar que principalmente a mí las que más me gustan son cuando el precio hace un desarrollo hasta el FIBO 262 de ese primer impulso, o en este caso como mínimo, bueno, pues el FIBO 200, donde posiblemente ha hecho un primero, su corrección, ha hecho el segundo, su corrección y un tercer impulso. Pero lo que acabo de comentar, yo no descarto, aquí hemos tenido un primer intento, parecía que se iba, lo dibujo, bueno, en esta zona de aquí, perdón que me he equivocado, ahí está, ¿ves? Esta zona de aquí tenemos un primer movimiento largo, lo que podíamos pensar que podía ser un primer impulso largo. Sí que es verdad que lo que nos interesa es que cumpla ciertos objetivos, y ahí tenéis como la primera, el no surrender nos da una entrada en esta zona de aquí que cambia de color y nos lleva al 162, pero no progresa, no hace el tercero, no termina, vuelve a romper el 62 de todo este movimiento, se nos mete en un lateral, lo volvemos a intentar aquí, tampoco se va, pero si os dais cuenta, en este movimiento, que es muy parecido, ¿ves? También llega a esos entornos de 162, es el solomillo, nuestra estrategia no surrender, creo que es, bueno, pues posiblemente a lo largo de estos últimos 10 años es la que más, bueno, pues la estrategia estrella eh, de trading a quemarropa, ¿vale? El precio ha vuelto a romper el 62 de estos niveles y todo esto es un lateral que ahora mismo, bueno, pues hay una zona de acumulación. Si el precio vuelve a hacer un primer impulso, corrige, nos volveremos a meter largos. Pero no olvidemos que otra de las posibles, la primera opción, pues si hace un movimiento, bueno, pues en estas zonas de aquí intentaremos llevarnos el 162 o por qué no el 200, ¿vale? Del primer impulso. Si el precio, la segunda opción sería pues esperar porque el precio puede que no va a llegar hasta aquí. Bueno, pues es una zona que cumple muchísimas veces. Entonces, bueno, pues a partir de aquí empezaría de nuevo el movimiento y empezar aquí a buscar el primer impulso. Lo hacemos sobre la marcha en una hora. Bueno, pues en una hora, como veis, es
este movimiento podría ser un primero o incluso este, pero vamos, ahora mismo está en una zona bastante complicada para hacer operaciones. Nos olvidamos de ello. Vamos con el euro dólar. El euro dólar, ahí tenéis un gráfico de 4 horas donde el precio ha hecho un primer impulso corto, y está llegando a los entornos del 262. Todo ese movimiento, una vez que ha hecho el 262, pues bueno, lo cambiamos, sacamos ese fibo de ese movimiento corto y lo que esperamos es una zona de acumulación o perdón, que nos hemos equivocado de botoncito, una zona de acumulación en esta zona de aquí, que haga esto y ponernos largos sería lo que estamos esperando. Lógicamente, el primer movimiento, que la entrada que nos dé por aquí, pues ahí tendríamos una zona muy interesante para salirnos, que posiblemente consigamos un 3-1, riesgo recompensa, ¿vale? Esperaríamos zona de acumulación, primero corrección, segundo corrección, tercero, y vamos a ver, a vigilar. Le ponemos el cajetín, vemos cómo podemos tener ahí. Sí que es verdad que aquí hubo un primer intento de salida, después de toda esta zona de acumulación, intento de irse, volvió, intento de irse, volvió. Pues vamos a ver si a la tercera va la vencida. En el euro australian dólar seguimos dentro del mercado. Hicimos esta primera operación saliéndonos pues en estos entornos, que entonces había una confluencia. Sacáis este fibo, el 162 que está aquí coinciden con el 38 que hemos dicho. Ahí el no surrender nos dio una entrada perfecta hasta, bueno, sobre todo pues un riesgo recompensa por encima del 3-1 y muy bien. Nos ha vuelto a dar una segunda entrada en esta zona de aquí. Tenemos un objetivo interesante que puede ser esta zona, es muy importante, el 162 del primer impulso con una confluencia del 62 de toda la subida. Esa subida se llegó al 162, al 262. Hace los primeros y el tercer, primero, segundo y tercero, y el tercero para en 262, que son esos giros que personalmente creo que tienen un porcentaje de aciertos muy muy altos. Hemos no cerramos la operación el viernes, pero sí que ya nos cubrimos, bajamos a el máximo de esta corrección. Bueno, pues vamos a ver si nos aguanta. Si no, pues bueno, pues ya saldremos con algo de beneficio, y si se nos viene aquí, pues iremos a unos niveles de riesgo recompensa bastante interesante. En gráficos de una hora estamos en una zona de acumulación donde podemos, bueno, pues esto que para nosotros era todo este movimiento que está haciendo el segundo impulso, pues bueno, pues por qué no, si hace un primer movimiento largo y corrige y tal, pues podríamos intentarlo. Esperemos que no, porque es señal de que nos saca del mercado. Vale, en H4, yo una vez que estoy en H4, pues no miro una hora porque no quiero que me condicione nada. Estamos en el dólar yen, gráficos. Bueno, aquí lo tenemos. Todo este movimiento sería un primer impulso, su corrección,
Ahí lo tenéis, si sacáis este movimiento corto, el precio se ha parado en el 162, que es muy posiblemente, todo esto sería el segundo impulso. En teoría le queda un tercero, no ha llegado ni al 200, quedaría un tercero y a partir de ahí tomaríamos decisiones. Si esto, el precio empieza a hacer movimientos alcista con volumen, pues cambiaremos de opinión y punto. Puede que haya uno, puede que haya dos y puede que haya tres, o puede que haya uno, puede que haya dos y que en un momento dado, yo me fío mucho del 162, ha llegado, que solo hace, que finalmente esto es uno, dos y tres, pues bueno, pues tomaremos la decisión un poquito más adelante, pero lo normal es que veremos cómo se comporta y no me extrañaría nada que se vaya a buscar los entornos del 200 y 262. En gráficos de una hora, ese movimiento, ahí lo tenéis, donde aquí hizo un primer impulso, su corrección. El que haya entrado aquí en una hora, pues lógicamente todavía estaríamos dentro del mercado, en el sentido de que, bueno, ha hecho un primer impulso hasta el 38, aquí el no surrender nos cambia de color de rojo, de naranja a azul, dándonos, no nos ha dado entrada, aquí no, yo no he entrado porque el parabolic está por encima y no cumple las condiciones, las reglas de la estrategia no surrender, ¿vale? Entonces buscábamos un segundo movimiento a ver si aquí nos daba y tampoco. Entonces todo esto que está rompiendo los fibos 62 pues es un lateral y vamos a ver si este movimiento pues puede que sea el primero. Ahora sí que tenemos el no surrender, está naranja cuando cambia azul y el parabolic también a nuestro favor, cumple todas las condiciones. En un momento dado tenemos, sacaríamos este fibo, lo quitamos de aquí, ¿vale? Y lo pinchamos en el inicio del movimiento este, que no es otro que ahí. Bueno, pues está para en el 38, veremos lo que hace, ¿vale? En una hora hay posibilidades de entrada al mercado. En H4 hay que esperar a ver qué pasa. Lo queréis vigilar, lo ponemos en una hora y ahí lo tenemos. Perdón, tengo la tos hoy, la voz un poco tomada y cuando bebo agua, pues venga, ahí lo tenemos. Canadiense, 4 horas. Ahí tenías un primer impulso corto en un momento dado. Que va evolucionando. Ese primer impulso corto, una vez más, nos llega a los entornos del 162. Se gira, se mete dentro de la corrección. Me hace pensar que eso ya no es solo un impulso, sino que el movimiento lo tenemos hasta aquí. Un segundo impulso, hace la corrección del primero hasta el FIBO 62 y ahora mismo ha llegado prácticamente al 162 del segundo movimiento, o sea, del primero. El segundo movimiento llega al 162 del primer movimiento, ahí lo tenéis, solo millo más, y aquí no nos deja entrar porque el parabolic no está a nuestro favor y hay que ser muy respetuoso con el sistema. En una hora, dólar canadiense, estamos, bueno, pues en una zona posiblemente de acumulación. Vamos a ver cómo se mueve. Seguimos en H4 porque queda algún movimiento corto, ¿eh? Por lo menos esa es mi forma de ver las cosas. El Australian Dollar
todo eso que podía ser un primer impulso, algunos lógicamente lo han interpretado que ya es un tercero, haciendo primero, segundo, y bueno, sí que es verdad que nuestro indicador no nos ha marcado estas correcciones, entonces tampoco le hemos dado importancia. Lo tenemos, bueno, pues aquí lo teníamos señalado como un primer movimiento corto. Vamos a ver cómo se comporta. Ahí tenemos como ese precio, esa bajada, pues ha llegado al 162 solo, y bueno, pues son menos, para mí son menos de fiar cuando una tendencia que llega solo al 162 hace muy bien el solomillo, pero lógicamente se queda corta. Bueno, pues en principio estamos en lo que puede ser un primer en lo que puede ser un primer impulso largo. Sí que es verdad que estamos en un lateral. Aquí rompe el 62, de este sacas este movimiento, rompe el 62, sacas este, rompe el 62, y ahora he hecho un impulso, el A, la B, la C. Hay volumen corto, aquí hay volumen corto, ahí hay volumen corto, veremos cómo está. ¿Vale? Lo dejamos, no me gusta. H4 de la libra yen, bueno, ahí lo tenéis. La libra yen pues posiblemente esté haciendo, ahí tenéis el primer impulso corto, parada en el 262, lo alargamos, una zona de acumulación en un movimiento donde el precio ha llegado al 262. Esta zona es una zona de acumulación. Aquí ha habido un momento donde parecía que se iba, corrige, parece que se va, corrige. Aquí un escape desde el lateral que lo habíamos analizado en una hora para ver si nos daba oportunidad de entrar un poquito antes al mercado, pero bueno, pues no ha hecho. Ahí lo tenéis en esa zona de aquí, pero como la corrección se rompe el 62 sin problema, bueno, pues en ese momento esperamos H4, vamos a tener paciencia que el precio rompa estos niveles y esperar ruptura por aquí para, si rompe, retrocede, podemos hacer la entrada hasta el 38, hasta el 62, incluso viendo un poco dónde estarían las confluencias con ese impulso largo. La libra dólar, bueno, pues zona de lateral, ese lateral, vamos a sacar este FIBO, bueno, ahí tendríamos ese movimiento, nos puede valer. Estamos en el 262, ese lateral en estos entornos. Bueno, pues si vemos, a partir de aquí debería romper hacia arriba, hacer un primer impulso, que el parabólico se nos ponga ya a nuestro favor. Perdón que me he equivocado con esta pantallita. Bueno, aquí, ¿vale? Tendríamos que esperar estos movimientos para, en esta zona de aquí, nos cambiaría, buscaríamos la entrada con el no surrender y ya buscaríamos formas de entrar al mercado. Canadiense, la libra canadiense, bueno, ahí tenemos
tenemos posiblemente, bueno, le queda recorrido corto. Ahí tenéis el FIBO del primer impulso, todo el movimiento está en el 162 terminando la corrección. El segundo impulso empezará su corrección y tenemos un margen de maniobra hasta el 262, toda esta zona. Libra Australian Dollar. Bueno, pues si alguien es capaz de entenderlo, pues que lo diga. Sacaríamos en un momento dado el primer movimiento desde aquí, está el 262. Bueno, pues primero corrección, segundo corrección y tercero estamos en una zona de acumulación en el 262. Esta zona de acumulación, pues deberíamos esperar a que se rompa. Una vez que se rompa hacia arriba, esperaríamos un primer impulso para entrar al mercado. En un momento dado, si nos vamos H1, podríamos ver si podemos entrar un poco antes, pero bueno, esperaríamos a que el precio, toda esta zona de acumulación, que rompa, que retroceda y entraríamos. Vamos con el canadiense contra el yen. Bueno, ahí lo tenéis, todo. Bueno, siempre me gusta sacar una visión del movimiento corto. Ahí lo tenéis. Estamos en la parte de abajo, lo sacamos y ahora mismo ese precio ya se ha ido. Aquí ha hecho un primer movimiento que nos corrigió, pero incluso este Fibonacci lo habíamos sacado primero desde aquí. Cuando nos rompe, lo pensamos aquí. Bueno, perdón, yo era el teléfono, pero vamos a ver, ahí tenemos el movimiento desde aquí, primer impulso, su corrección hasta el 62, ha hecho el 162 y se va de camino 200. Muy bien. El Australian canadiense, zona de acumulación. Aquí tenemos un primer impulso corto donde paró el 38, zona de acumulación en FIBO 262, toda esta zona de aquí. Aquí nos sacó la semana pasada, nos saltó un stop. Bueno, pues posiblemente nos precipitamos un poquito al entrar, pero entiendo que era una buena zona. Buscábamos una estrategia Simoni en esta zona de aquí, pero se nos fue para abajo. Bueno, veremos si nos da una segunda oportunidad para entrar largo. Ahora la segunda oportunidad ya va a ser, ya vamos a asumir menos riesgos, vamos a esperar que rompa el lateral y ahí en estas zonas, cuando nos cambie, cuando el no surrender, el indicador no surrender, es un indicador que nos mide los impulsos y las correcciones y nos da señales de entrada cuando ha terminado la corrección. Bueno, pues eso en un primer movimiento es algo que a mí me parece un indicador espectacular. Nos da mucha garantía, mucha tranquilidad para entendernos, que en el fondo es lo que se trata. Ahí tenéis cómo hace el impulso, su corrección, impulso, corrección. Bueno, lógicamente en un lateral, aquí no hay milagros que valgan. Pensábamos que aquí podíamos haber hecho una zona, un Simoni, vamos, una entrada más cortita, pero se nos viene. Bueno, pues cuando esto se nos vuelva a salir del lateral, el indicador se nos suba, se nos ponga azul, corrija naranja y se nos vuelva a poner azul, entraremos largos. Y para finalizar, el Australian Yen, donde estamos en una zona interesante que es el primer impulso. Ese primer impulso, el precio
ha hecho una primera corrección hasta el FIBO 62. Vamos a ver en el momento que el parabolic nos dé autorización y se nos ponga por abajo, pues de momento está en este lateral de la corrección del primer impulso. Cuando se nos ponga azul y el parabólico coincida por abajo, entraremos largos. Bueno, pues os deseo feliz semana y éxitos no solo en el trading, sino en los proyectos que tengáis. Que seáis felices. Un abrazo.